fallaron esta vez. Llega ya el momento de la tertulia y ya ven que aquí mis tertulianos empiezan a hablar antes de los debidos, pero vamos a presentarles poco a poco, y también a Ernesto Escapa, que viene con los periódicos esta noche. Voy a compartir unos cuantos minutos de análisis con Luismi Torres. ¿Qué tal, Luismi? Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Y con Julio González Calzada. Julio, ¿qué tal estás? Bienvenido. Muy bien, muy buenas noches. ¿Todo bien por Palencia? Muy bien, Palencia es en este momento una balsa de aceite. Así me gusta. Tranquilidad, por lo menos. Ernesto, ¿qué tal estás? Buenas noches. La actualidad, bueno, no es una balsa de aceite, ¿eh? No, es no muy entretenida, precisamente. Pero bueno. ¿Hoy con qué empiezas? Además, es donde con política tenemos nacional. que movernos. Pues movámonos. Pues mira, empiezo con el norte de Castilla, que destaca en su primera una noticia que tiene que ver con las elecciones. Ciudadanos acuerda por unanimidad no pactar con el PSOE tras las generales. La intención de la ejecutiva del partido consiste en reeditar el pacto andaluz en el ámbito nacional. Y también señala que los candidatos Igea y Fuentes deberán pasar por primarias el 9 de marzo para liderar las listas de Ciudadanos al Congreso y a la Junta. Y añade que el presidente Sánchez ordena una renovación profunda de las candidaturas y admite que ser ministro es un buen aval. Diario de Valladolid, El Mundo, destaca en su primera que el Tribunal Superior de Justicia tumba el resultado de una oposición de 2016 para 260 médicos de familia. La Sala de lo Contencioso Administrativo de Valladolid exige que se depuren responsabilidades por las gravísimas consecuencias que se producen y por su parte la Consejería de Sanidad anuncia que recurrirá al Tribunal Supremo. Diario de León destaca en su portada la imagen de las instituciones juntas en defensa del corazón de la ciberseguridad. Gobierno de España y Junta de Castilla y León se unen para que León sea sede del Centro Europeo de Ciberseguridad. También el diario La Razón destaca este mismo asunto en sus páginas de Castilla y León. Herrera reivindica a León como sede del Centro Europeo de Ciberseguridad. El diario ABC abre las páginas de Castilla y León con otro asunto. Los colegios con niños con necesidades médicas tendrán personal sanitario. Y Diario Palentino destaca en su primera que en el balance de delincuencia de 2018 los delitos sexuales y robos en viviendas acentúan casi un 7% la criminalidad. Y también señala que tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil contabilizan un notable aumento de estafas en Internet. Por último, Diario de Ávila destaca en su portada una imagen de las excavaciones que se están llevando a cabo en el entorno de la muralla. Investigaciones que concluyen que localizando estos peldaños de la historia que demuestran que Ávila estuvo siempre poblada desde hace al menos 2000 años. Gracias, Ernesto. Esos son los titulares y las imágenes de algunas primeras páginas de los periódicos de nuestra comunidad. Sé que tienen los tertulianos muchas ganas de hablar del adelanto electoral, de esas elecciones del 28 de abril, de las encuestas que hemos conocido durante los últimos días, pero antes os quiero preguntar de lo que ha sido noticia esta tarde. Es verdad que ya parece que todos nos hemos puesto en modo electoral y que no prestamos el día a día de la Administración, pero esta tarde ha habido en la sede de la Junta una reunión de la Comisión de Cooperación entre Castilla y León y el Estado, una reunión a la que ha asistido la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet. Se ha hablado de que la comunidad tenga más peso en la Confederación Hidrográfica del Duero, se ha hablado del plan de convergencia, de colaboración de cara a impulsar la llegada de la alta de la red, de llevar la red de banda internet a los pueblos, la banda ancha a los pueblos, pero yo me he preguntado al principio, al final, teniendo en cuenta el momento en el que nos encontramos, ¿esto pasa de ser una foto? Pues ¿Puede ser algo más? ¿Hay margen para que pueda ser algo más? Me temo que entre dos gobiernos de salida, tanto el gobierno de la nación como el gobierno de la comunidad autónoma de salida, queda un poco más que en un acuerdo de intenciones, de sí, estamos todos de acuerdo en que todo esto hay que hacerlo, pero que seguramente quedará en la maleta de los asuntos pendientes para los próximos ejecutivos, sean estos los que sean. Yo lo quiero ver casi como los deberes para los que vengan. Sí. Claro, yo hay varias cosas, una cosa fundamental que me ha sorprendido de la reunión. Resulta que se lleva desde años, desde décadas, pidiendo más participación en la Confederación Hidrográfica del Duero. Y resulta que es un mísero decreto
lo que impide que la comunidad tenga más presencia en el Duero, una de dos. Y dos arroyos, Claro. arroyos que desembocan en... Sí, pero resulta, dice Meche, no, pues claro, es que habría que reformar el decreto 2001, no sé qué, para que tengan 8 o 9 miembros y las partes sean iguales. Ergo, es una cuestión de voluntad política de los gobiernos y llevamos 20 años mareando la perdiz con esta historia. Con gobiernos monocolores en Como uno y otro, gobiernos de un lado, de otro, que no han hecho nada en ambos casos. Entonces, quiero pensar que son los deberes y que el próximo gobierno, el que sea, pues reformará ese decreto, pero vamos, en los primeros meses de ejecutivo. Si no, pues poca presión si coinciden los colores del gobierno, de la Junta y del gobierno central, y bastante deslealtad si no lo coincide. Bueno, pues al menos que sean los deberes, que no se quede solo en una foto de última hora entre los dos gobiernos que están a punto de entrar en funciones, aunque todavía no lo están, evidentemente, todavía siguen con ejercicio pleno. Tenemos que hablar ya de las elecciones generales del 28 de abril y para abrir boca tenemos una ensalada de encuestas. Otra cosa es que nos creamos algunas o que nos creamos todas. Todas, eso sí, coinciden en que el PSOE ganaría las elecciones, pero también en que solo con Podemos no podría gobernar. Las derechas suman más que el bloque de izquierdas, PP, Ciudadanos y Vox juntos pueden acariciar la mayoría absoluta o hasta superarla de largo. 188 escaños les otorga en su encuesta el diario La Razón. Todos los sondeos coinciden en la notable caída de PP y Podemos y en la escalada de Ciudadanos y de Vox, también en el papel que jugarán los indecisos. Bueno, el caso es que lo primero que os voy a preguntar es si os creéis las encuestas a estas alturas, en este momento. Yo es que creo que hablar así de encuestas en general es como cuando hablamos de los catalanes en general también. Sí. Pues habrá encuestas mejor hechas y otras bastante peor hechas. Desde luego, Tezanos y el CIS no está ayudando mucho a la buena imagen del sector demoscópico español, de igual manera que no están haciendo muy bien por el sector encuestas que salen todos los días de estas de casi hechas a partir de mensajes de Twitter. También es verdad que una buena parte de los investigadores muy profesionales del sector demoscópico español decidieron hace ya algún tiempo que en España era preferible declinar las ofertas de hacer encuestas de carácter electoral, dado que el electorado español tiene tendencia a no decir lo que de verdad piensa hacer. Pero tú sabes que de aquí a las elecciones va a haber unas cuantas encuestas. Seguro. Y aquella encuesta que se hace en Andorra, que se repetirá todos los días, en la que veremos el precio de la naranja, el precio ¿Tú te crees las encuestas, del melón? Ernesto, en estos momentos? Pues la verdad es que no. Yo creo que no es un instrumento muy fiable para lanzarte a opinar, porque ni siquiera el diagnóstico de la opinión pública en el momento en que se hacen parece que sea muy fiable, con lo cual... Pero es que yo sí creo que son un instrumento más para conformar opinión, un instrumento más para tomar la temperatura de donde está. Otra cosa es que no son, por supuesto, ni son los resultados finales ni son el oráculo de Delfos. Se podrá preguntar a las encuestas lo que se puede preguntar. Y es una herramienta más. En este país llevamos tiempo demonizando las encuestas, porque fallan, porque no sé qué, no sé cuántos. Insisto, habría que ver cuáles son las empresas demoscópicas que lo llevan. Hay empresas con mucha seriedad que llevan trabajando mucho tiempo y no se trata de si aciertan o no se aciertan. Obviamente una encuesta hecha con el trabajo de campo hoy, pues no es la misma opinión que puede haber en mayo, cuando, y ahí sí, los expertos demoscópicos te dicen que en las últimas citas, pues las campañas electorales, los mensajes de última hora, el planteamiento que se haga más o menos... Las campañas electorales se están desarrollando en lo emocional. Pues como se cambian las emociones, del llanto a la risa y del miedo yo creo que en todo caso las encuestas señalan tendencias, marcan esas tendencias y a largo plazo tienden a ser ciertas. Oye, os voy a preguntar precisamente por mensajes que se han escuchado en este tercer día desde que conocemos que las elecciones se van a celebrar el 28 de abril, porque ya saben que este anuncio lo hizo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado viernes. Por la mañana, Ciudadanos señalaba, y lo han destacado los compañeros del norte de Castilla, o acordaban no pactar con el PSOE tras las elecciones generales. El presidente del Gobierno, esta noche en Televisión Española, en el informativo, ha dicho en una entrevista que no se cierra a volver a pactar con los independentistas tras las elecciones del 28 de abril.
también es cierto que le ha dicho al presentador que tampoco se cierra a entenderse con Ciudadanos, con Podemos o con el Partido Popular. Pero bueno, lo que destacan los medios de comunicación sobre todo es eso, ¿no? Que no descarta volver a llegar a acuerdos con los partidos independentistas, que puede ser un poco uno de los ejes de esta campaña que se avecina. ¿Cómo lo veis? ¿Lo de Ciudadanos cómo lo consideráis? ¿O qué estrategia puede haber detrás de este anuncio en este momento? Yo creo que la estrategia es marcar a sus votantes el camino que tiene previsto después de las elecciones. Un camino que evidentemente también decidirá los resultados electorales. Y si nos encontramos después de las elecciones con una situación en la que no es posible un gobierno por bloques, pues posiblemente Ciudadanos tenga que retomar su decisión y tomar otra bien. Es verdad que en las encuestas... Es decir, engañar a los votantes. Bueno, decirles que dada la situación no podrá cumplir aquello que había dicho, que era que iba a gobernar con el Partido Popular y posiblemente con Vox, y que tiene que tomar un acuerdo para gobernar, no sé si en una gran coalición. Yo siempre recuerdo la gran coalición alemana, donde el Partido Socialista, que había dicho que no iba a votar, que nunca iba a gobernar con Angela Merkel, terminó gobernando con Merkel. Bueno, Ciudadanos también dijo que no iba a apoyar en ningún momento a Mariano Rajoy. A mí me parece un poco incoherente la cuestión esta. Si te reivindicas de centro, se supone que el centro está para precisamente ser el colchón entre unas y otras. Sí, porque de hecho ese tipo de acuerdos no los descartan en las elecciones autonómicas. Y lo primero que habrá que preguntar mañana a Fuentes en la primera ocasión que tengamos es si ese veto se extiende al resto de comunidades autónomas y de ayuntamientos, porque eso aclararía también bastante las cosas en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos. Y sobre ese mensaje de Pedro Sánchez, que no se cierra a volver a pactar con los independentistas tras las elecciones del 28 de abril. ¿Creéis que ahí va a estar el eje de la campaña? Yo creo que el de su campaña sí, porque él creo que su campaña se va a centrar en aquí cabemos todos, en una campaña muy abierta, en una campaña muy transversal, en un Partido Socialista que pretende volver a recuperar una buena parte de las pérdidas que ha tenido, sobre todo por la izquierda de sus votantes, y yo creo que en esa apuesta tiene que evidentemente no dejar fuera a formaciones como Esquerra Republicana de Cataluña. Yo en este caso, yo tengo muy claro que Cataluña será un eje de la campaña. La cuestión es si es el eje que más conviene a Pedro Sánchez en que se centre la campaña. Es decir, yo hasta que no se rompa el debate territorial como lo único, pues partidos que puedan llevar cuestiones de reforma de la ley laboral, mayor crecimiento del estado de bienestar y ese tipo de cosas, pues seguirán enredados en la araña del territorio y todo eso. Bueno, no vamos a quemar todos los cartuchos en este debate porque esto va a ir para largo, para muy largo, y nos va a tener ocupados durante los próximos 3 o 4 meses, porque encadenamos unas campañas y unas elecciones después de otras. Sobre procesos electorales también quiere hablar nuestro quinto tertuliano, y como buen observador de la actualidad, creo que esta noche se ha metido en el papel, aunque no sé si se ha metido demasiado. No puedo pegar ojo, Juanma. Si Castilla y León pierde en las autonómicas 3 escaños por la pérdida de población y España gana 5 por el Brexit en el Parlamento Europeo, quiere decir que hay un movimiento migratorio de escaños de políticos. Me voy a esconder en la espesura para asistir a la migración de los escaños. ¡Qué belleza, Juanma! Los otros los veré mañana, que no son horas. No, no son horas. No son horas, pero vamos a hablar de otras elecciones, de otras elecciones que van a ser esta misma semana, porque el jueves se celebran esas elecciones sindicales en Renault España. Están llamados más de 11.000 trabajadores. Hemos hablado con los principales sindicatos para ver su balance de los últimos años y sobre todo para plantear los principales retos de futuro. Su primera apuesta es mantener la negociación de acuerdos que permitan nuevos planes industriales. Los resultados actuales son su aval. Se han superado las previsiones iniciales con las que negociábamos el plan industrial. Por ejemplo, la inyección de aluminio se ha duplicado su capacidad y en cuanto a actividad y empleo. Situaciones muy complicadas que hemos pasado pues, hace 10 años escasos, y creemos que los acuerdos nos han posibilitado llenar de carga de trabajo nuestras plantas, que hoy están prácticamente
a completa actividad con las recientes noticias del turno de noche de Palencia. Se ha conseguido generar empleo. En Valladolid somos casi 8.000 personas, que antes no llegábamos a 8.000, se han conseguido todos los acuerdos del plan, están ya puestos en marcha, algunos con mejoras y ampliaciones como la inyección de aluminio, el nuevo vehículo de Valladolid ya está en marcha. En empleo se ha traducido en pasar en 10 años de 8.000 trabajadores a 14.000. Este será el principal reto de futuro, mejorar su calidad y los salarios. Negociación de convenio o plan industrial es lo primero, conseguir más empleo indefinido. Debemos de incrementar estos números de indefinidos. Somos gente preparada, somos gente que sabemos hacer y fabricar muy bien coches, somos referentes dentro del grupo. Que haya contratos indefinidos para nuestros eventuales y crecer en salario, porque creemos que hicimos esfuerzos en el pasado y que ahora que las fábricas están sanas y tienen buena actividad es el momento propicio para seguir creciendo desde el punto de vista salarial. Pero también hay otras reivindicaciones. Como pueden ser temas de conciliación, tanto para los compañeros del grupo obrero y del grupo técnico, que nosotros siempre hemos llevado en nuestras plataformas y hemos defendido, pues ayudas escolares, cheques guardería. La reafirmación de los nuevos proyectos que ya están y negociar para conseguir más proyectos y más futuro y mejoras para los trabajadores. La formación de los trabajadores de cara a estas nuevas tecnologías, adquirir nuevas competencias y seguir siendo referentes dentro del grupo y ir más allá en aspectos sociales. En este sentido ya se están adaptando las antiguas instalaciones del Twitchy para una nueva nave de baterías. Pues precisamente el presidente de Renault España recibía esta noche el reconocimiento de los hosteleros de Valladolid. Ha sido el premio Conde Ansúrez, junto a otros galardonados del sector en la provincia vallisoletana. De los mozos ha destacado el buen momento por el que pasan las plantas de la marca y ha pedido al Gobierno prudencia y claridad en las decisiones para no crear incertidumbres. Cualquiera que sea el signo político, dejen de dar mensajes de miedo a los clientes, ¿no? Yo creo que todos los constructores hemos invertido en Europa muchos miles de millones de euros con la nueva normativa europea. Somos los primeros que apostamos por el coche eléctrico, pero cuando vemos una ciudad como Madrid, que en el año 2018 se han puesto 8 puntos de carga, pues evidentemente esto no es un plan de acción. Es decir, nosotros como los hosteleros vivimos de hechos, no de palabras. Mensajes del presidente de Renault España esta misma noche en Valladolid, mensajes los que hemos escuchado también hace unos minutos a los representantes sindicales de Renault en una semana importante con esas elecciones sindicales el próximo jueves. Sobre lo que ha dicho el presidente de Renault España, este fin de semana también publicabais una entrevista en el norte de Castilla. Claro, lo que piden los fabricantes es mensajes claros, ¿no? Gobierne quien gobierne, ¿no? Y que no haya tantas legislaciones diferentes. Yo creo que también hablaba de 50 y tantos. José Vicente de los Mozos señala siempre que, por ejemplo, en las normativas relativas a la calidad del aire no solo hay una norma nacional, sino 17 normas autonómicas. Eso evidentemente complica mucho la actividad de las empresas, de cualquier empresa. Ya. Y en el caso de una de automoción, pues muchísimo más. Yo tiene mucha razón. Llevamos unos años de demonizar el coche, ya sea cual sea, con decisiones tan estúpidas como lo del diésel en Baleares de hace 4 días. Yo creo que hay que, si de verdad el diésel es el causante de todo esto que se dice, porque al final el coche representa el 10%, no más. Si es de verdad el diésel, dejemos un marco claro, temporal largo, no seamos los primeros haciendo el tonto y marcando el paso en el resto de la Unión Europea y seamos sensatos. Es el primer sector industrial de España y parece que hay una ministra en concreto. Más si tenemos en cuenta que en esta provincia se fabrican 1,5 millones de motores al año y que de momento no tienen alternativa. Pero que al margen de lo que nos atañe aquí, es el primer sector industrial español. De la industria pesada, de la que mete 8.000 tíos en una fábrica, no de estas industrias que con 200 hemos hecho la producción de todo el año. Por cierto, es muy interesante que en estas elecciones cerca de 2.000 nuevos trabajadores de Renault van a votar por primera vez en unas elecciones sindicales. Claro, porque hablando de cómo está el sector, hemos escuchado a los representantes sindicales y ellos hablan de que es precisamente el momento para mejorar las condiciones, porque el sector no tiene por qué enfrentarse
más allá de las incertidumbres que se generan por parte de los propios gobiernos. Es un momento casi de estabilidad en el sector de la automoción, se trabaja con plazos relativamente más largos, con proyectos que están a punto de salir en el caso de las industrias que están en Castilla y León, y yo creo que es un buen momento para que también desde los sectores industriales se asegure ese empleo y se asegure esas calidades del empleo para los próximos años. Sí, pero en el caso de Renault, además, yo creo que las relaciones laborales en Renault han sido un ejemplo un poco de por dónde pueden ir las relaciones laborales en el sector y en el resto y casi en el resto de sectores. Cómo sistemáticamente se ha puesto como ejemplo Renault de que no se necesitaba una legislación nacional más flexibilizadora de las relaciones laborales, porque con lo que había y el acuerdo entre trabajadores y empresas, que yo creo que al final ha servido pues para los parones de producción, los problemas de nevadas, los empujones cuando había que sacar más producción. Quiero decir, me parece que si han sido un ejemplo, pues cosas que mejor no meneallas, vamos. Bueno, pues evidentemente de esas elecciones sindicales en Renault el próximo jueves vamos a tener que hablar, y lo haremos durante los próximos días, en las tertulias de este informativo de la medianoche. Julio, gracias. Muchísimas gracias Luismi, a vosotros. A vosotros. Nos vemos, que os vaya bien. Ernesto, ¿qué te espero mañana? ¿Vale? Mañana. Y a ustedes también. Ahora llega Cristina López del Val con las previsiones meteorológicas y ya saben, a las 7:30 de la mañana Antonio José Renedo nos contará cómo se despierta este martes Castilla y León. Gracias, que descansen.